Buenos días. En la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, Estados Unidos Americanos, siendo las 11 horas con 5 minutos del día 1 de febrero del 2023, estando constituidos en la sala de daña de la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inicia la segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extensión de Dominio Laboral, así como de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público en general mantener el orden en la presente sesión. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados, la magistrada primera, Ingrid Pero Cárdenas, el magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez, y Leticia Secoro como Magaña, como magistrados primera, segunda y tercera, la última como presidenta, quien actúa con el de la voz, secretario de acuerdos, y licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, lista que se dio a conocer al público por medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenos días. Siendo las 11 horas con 4 minutos del día de hoy, 1 de febrero de 2023, se declara abierta la segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Señor secretario, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Ponencia primera, asuntos mercantiles, 266, diagonal 2022. Ponencia segunda, 235 de 2022, 257 diagonal 2022. Ponencia tercera, 247 de 2022, 259 diagonal 2022, 263 diagonal 2022, 270 diagonal 2022. Es todo, magistrada. Gracias, señor secretario. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la magistrada ponente, magistrada Ingrid Priego Cárdenas, para la presentación de los proyectos de resolución. Señora magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pongo a su consideración, compañeros magistrados, el número de toca 266 del 2022 y en este asunto se propone revocar, ya que de los autos remitidos se advierte que el día 12 de octubre del año 2022, el juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado dictó un proveído en el expediente número 967 diagonal 2017 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la persona moral, que es la parte actora, por conducto de su endosatario en procuración, en contra de la persona moral, la demandada, y de un ciudadano demandado como aval, y en contra del referido auto, la parte actora hizo valer el recurso de apelación que en este momento se propone resolver. Así pues, del escrito de expresión de agravios de la persona moral por conducto de su endosatario en procuración, al interponer el recurso de apelación del auto de fecha 12 de octubre de 2022, dictado en autos del expediente natural, expresó medularmente como motivos de inconformidad lo siguiente. Primero, no se comparte el criterio del juez al ordenar la quejosa la exhibición de la cantidad del precio del predio adjudicado a su favor en la audiencia de remate llevada a cabo el 10 de mayo de 2022 y que resulta ser la cantidad de 742.102 pesos con 58 centavos, moneda nacional, correspondiente a las 2/3 partes del monto fijado para esta venta judicial del predio sujeto a remate, y que fue la cantidad que arrojó el avalúo por 1.113.152 pesos con 37 centavos, moneda nacional, siendo que este proveído impugnado se considera excesivo, puesto que no existe ningún precepto legal que lo ordene, al igual que deja en estado de indefensión al acreedor privilegiado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1412 del Código de Comercio, de manera especial en su último párrafo, toda vez que inclusive, restando las cantidades anteriores, queda saldo a favor de la imputante
por la cantidad de 847.898 pesos con 42 centavos, moneda nacional. En consecuencia, resulta excesivo que tenga que sufragar cantidad alguna producto de una sentencia obtenida a favor. Respecto al del argumento de la existencia de un acreedor hipotecario y que supuestamente pudo resultar afectado o no si no se le realiza el pago del crédito que se garantiza con la hipoteca que pesa sobre el bien inmueble rematado, dicho criterio no se comparte debido a que no se sabe la cantidad total adeudada a dicho acreedor hipotecario y ponerle a disposición la cantidad total rematada genera un pago indebido. Además, dicha determinación combatida impide que se extinga la obligación del pago en el predio adjudicado a través de la figura denominada compensación, y ello obliga a la impetrante a erogar de su patrimonio una cantidad que resulta innecesaria exhibir, toda vez que durante el proceso de remate, que media desde su orden hasta el momento en el que se llevó a cabo, se realizaron todos los actos tendientes a notificar a los acreedores para el debido ejercicio de sus derechos por medio de 2 publicaciones en los periódicos de mayor circulación, en cumplimiento del artículo 1411 del Código de Comercio. Ahora bien, y en principio no se niega la existencia de una garantía real o la hipoteca que pesa sobre el predio rematado y adjudicado a la impetrante y cuyo acreedor, que es el acreedor hipotecario, y sin embargo a dicho acreedor se le hizo saber de forma oportuna el auto que se fijó en el que se fijó la fecha para el remate, notificación personal realizada el 23 de marzo de 2022. Así pues, el acreedor está enterado de la audiencia de remate y ya contaba con interés jurídico para salvaguardar su derecho crediticio, lo cual no aconteció. Posteriormente, el auto de remate causó ejecutoria en fecha 29 de junio de 2022 y mediante auto de data 13 de julio del mismo año se otorgó al acreedor citado el término de 9 días para manifestar la situación jurídica de crédito y las acciones que haya promovido en ejercicio de su derecho de acreedor hipotecario, so pena de perder los derechos para reclamar la preferencia de pago, continuándose con el proceso de ejecución de sentencia, y que de la misma manera dicho requerimiento no fue cumplido por el acreedor. Por todo lo manifestado con anterioridad, se demuestra que la resolución que se impugna está desapegada a las reglas del debido proceso y a las reglas mercantiles que consagra la norma suprema, causando con ello agravios a la parte apelante, pues al no permitir la compensación y al no exigir el pago de la cantidad ofrecida como postura legal, se lesiona el derecho a una justicia efectiva, en mérito que con ello se retrasa el procedimiento de ejecución de sentencia y se afecta el patrimonio de la quejosa, sin pasar por desapercibido que erogar la cantidad requerida se considera injusto, puesto que no ha obtenido una utilidad o ganancia alguna con el predio rematado, ya que tiene saldo a favor, que es el cobro de un pasivo que de por sí experimentó una mella patrimonial. Como segundo agravio, esgrimió que la sanción impuesta en el auto que se le impugna se considera excesiva, pues señala que de no realizar el pago de la cantidad de la postura legal, se dejaría sin efecto el remate realizado en fecha 10 de mayo de 2022, siendo que dicha medida se tilda de indebida, pues el Código de Comercio ni reglas aplicadas de manera supletoria no señalan expresamente tal sanción, pues lo lógico sería no otorgar el bien rematado hasta en tanto se realice el pago de la postura legal. Asimismo, acentuó que existe un principio general del derecho que el juez no puede revocar sus propias determinaciones. Es por ello que pidió atentamente se revoque el auto de fecha 12 de octubre de 2022. Ahora bien, es menester citar que por cuestión de técnica se examinó el segundo motivo de inconformidad señalado con antelación, en mérito de que este resulta esencialmente fundado por las razones y consideraciones que a continuación se van a exponer. En primer término, cabe precisar que, en efecto, contrario a lo que resolvió el ACO en el auto de fecha 12 de octubre del año 2022, le asiste la razón al impetrante al sostener que el juez del conocimiento no se encuentra facultado para modificar o revocar sus determinaciones. Lo anterior porque si bien el juez debe vigilar que no se alteren las normas del procedimiento, que es una cuestión de orden público e interés común, no implica tal facultad que actúe de forma arbitraria y en contravención expresa que prohíbe modificar o revocar sus propias determinaciones, pues transgrediría el principio de firmeza que revisten las actuaciones judiciales, salvo
el caso, por ejemplo, para el solo efecto de regularizar el procedimiento con la limitante que no podrá modificar o revocar sus propias determinaciones, sean sentencias o autos, después de haberlos firmado, pues únicamente se prevé la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional aclare algún concepto o supla cualquier omisión que sus determinaciones tengan sobre un punto discutido en el litigio, o bien cuando sean oscuras o imprecisas, pero sin alterar la esencia de las sentencias y proveídos. En consecuencia, resulta incuestionable que el auto de fecha 12 de octubre de 2022, por el que la autoridad de primera instancia no accedió a declarar precluidos los derechos del acreedor hipotecario y al pago de la figura de compensación como instó la parte apelante, no resulta pegado a la ley, esto es, así en virtud que en el auto datado el 13 de julio de 2022 y notificado de manera personal al acreedor hipotecario, el juez del conocimiento determinó, para no vulnerar el derecho de audiencia y de legalidad en perjuicio del acreedor hipotecario en cita, así como respetando a la parte actora del juicio primigenio su derecho de administración de justicia, tutelado en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Previno al acreedor hipotecario para que dentro del término de 9 días manifestara y acreditara en los autos del juicio la situación jurídica de su crédito y las acciones que hubiera proveído en ejercicio de su derecho como acreedor hipotecario, derecho que le dejará a salvo al propio acreedor en la audiencia de remate que se tuvo por verificada en los autos del juicio de origen el día 10 de mayo del 2022, y con ello su interés para hacer efectivo su crédito con el precio del remate de la garantía constituida a su favor, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo tendría por perdido su derecho para reclamar, en este juicio con el procedimiento de ejecución de sentencia que al acreedor, y para tal fin ordenó remitir los autos a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Departamento Judicial del Estado para el debido cumplimiento de lo ordenado. Y en mérito de lo proveído, el ACO reservó para proveer la petición de pago por compensación que instó a lo cursante en sus escritos de fecha 18 de agosto de 2022. Ahora bien, en el auto apelado, el propio ACO determinó en lo que aquí interesa, en lo sucesivo, que tuvo por presentada la parte actora con sus 2 memoriales de cuenta respecto a lo solicitado en ambos escritos. No accedió, toda vez que, si bien es cierto que mediante auto de fecha 13 de julio del año 2022 se ordenó notificar al acreedor hipotecario y se le apercibió que en caso de no comparecer se tendría precluidos sus derechos para reclamar en este juicio. También es cierto que el juez de primer grado no puede soslayar que de la revisión de las constancias que integran a estos autos y específicamente del certificado de libertad o gravamen del predio relativo al remate de dicho inmueble adjudicado a favor de la parte actora del juicio en la audiencia de fecha 10 de mayo del 2022, recabado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán en relación al predio, existe una hipoteca en primer lugar con fecha 24 de marzo del año 2006 a favor de un acreedor hipotecario, esto es, anterior al crédito de la parte actora en este juicio. Por lo tanto, es un derecho preferente y por ende hay un acreedor que tiene derecho a cobrarse con el mismo valor del inmueble antes de que el acreedor que solicitó el remate, en este caso, el compareciente, de ahí que el juzgador, como rector del proceso al advertir la existencia de una hipoteca que es anterior al crédito del actor, estaba obligado a asegurar que se ponga a disposición del acreedor hipotecario preferente el monto por el cual se había fincado el remate. En las relatadas circunstancias no ha lugar a accederse a la compensación que pide la parte promovente. De las reseñas anteriores se colige que el juez de conocimiento, al no acceder en el proveído en data 12 de octubre de 2022 en la pretensión del actor de precluir los derechos del acreedor hipotecario, que esta consecuencia jurídica a la prevención que antes realiza a dicho auto de fecha 13 de julio de 2022, revocó en ese actuar la referida actuación del 13 de julio de 2022, en la que había prevenido al referido acreedor hipotecario para que dentro del término de 9 días manifestara y acreditara en los autos de juicio la situación jurídica de su crédito. En esas condiciones, en el caso
En concreto, el mismo juez natural determinó de manera equivocada, lo que motivó que a la postre revocara su determinación a través de una regularización del procedimiento. En este tenor, la determinación del juez de origen en el auto de fecha 12 de octubre de 2022, en el que no hizo efectivo el apercibimiento que previamente había realizado el acreedor hipotecario, en el auto de fecha 13 de julio de 2022, de declarar perdido su derecho. Esto es así por el hecho que el acreedor hipotecario no compareció en el proceso a pesar de las debidas notificaciones. En mérito de que el agravio antes analizado es fundado y suficiente para revocar el auto combativo, no ha lugar a entrar al análisis de los demás motivos de disenso planteados por parte del impugnante respecto de dicho acuerdo, ya que su estudio de nada conduciría, con ello no se obligaría a algún otro efecto diverso al ya determinado. Proponiendo resolver fundado el agravio denominado segundo invocado por la parte apelante y con la fuerza suficiente para revocar el auto impugnado de fecha 12 de octubre del año 2022, dictado por el juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 967/2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil. Señores magistrados, es la propuesta: revocar el auto. Gracias, señora magistrada. Habiéndose escuchado la propuesta a cargo de la señora magistrada ponente, pregunto si existe, señores magistrados, algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Suficientemente expuesto para proceder a la votación. Coincido con lo que ha señalado, señor magistrado, y considero que estamos en aptitud de proceder a la votación. Señor secretario, proceda usted a tomar el sentido de la votación. Incumpliendo el listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Prócaras. Con el proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia de Socorro como Magaña. A favor del sentido que propone la señora magistrada ponente. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. En mi caso ya serían todos los asuntos mercantiles que te pongo a su consideración, señora presidenta. Sí, gracias, señora magistrada. Nada más vamos a declarar que hemos resuelto por unanimidad de votos la propuesta que usted nos ha realizado. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 266/2022 y declara fundado el agravio formulado por el apelante y determina revocar el auto de fecha 12 de octubre del año 2022 dictado por el juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el juicio ejecutivo mercantil registrado bajo el número 967/2017. A continuación procederemos con la presentación de los proyectos a cargo del señor magistrado José Rubén Ruiz Ramírez, titular de la ponencia segunda de esta sala colegiada. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, en este momento a su consideración el TOCA 235/2022, derivado del juicio ejecutivo mercantil 175/2021, el cual deriva en un juicio ejecutivo mercantil que contiene las partes en el que la demandada, al hacerle su contestación, opuso la excepción de incompetencia por declinatorio. Sostiene que al momento de suscribir el pagaré y hasta la fecha de interposición de la demanda, tiene su domicilio en la localidad de Tecom, Yucatán, y asevera que de manera verbal se estipuló que en caso de controversia serían competentes los tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. Se propone declarar improcedente la excepción
En razón de que el oponente no acreditó con prueba idónea la existencia de pacto que aseguró haber celebrado con la parte actora. Asimismo, se señala que aun cuando el documento base de la acción es de naturaleza mercantil y el juicio instaurado para su cobro se rige por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, sin embargo, tal cuestión por sí sola no es suficiente para considerar que corresponde conocer del asunto a los juzgados federales exclusivamente, pues la primera sala de nuestro más alto tribunal ha establecido en la contradicción de tesis 296-2009 al analizar los artículos 104, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que son los tribunales federales quienes deben conocer de los asuntos del orden civil que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Sin embargo, también precisó que cuando en dichos asuntos solo se vean afectados intereses particulares, como es el caso, entonces quedará a elección del actor someter su controversia a un juez federal o a un no local, siendo esto lo que se denomina como jurisdicción concurrente. Y toda vez que en el instrumento generador de la acción se pactó como lugar de pago la ciudad de Xcaret, Yucatán, es relevante lo esgrimido por la recurrente en el sentido de que al momento de descubrir el pagaré y hasta la fecha de la interposición de la demanda tenía su domicilio en la localidad de Tecom, Yucatán, aunado que en el título de crédito se advierte como nombre y datos del deudor un domicilio de la localidad de Xcaret, Yucatán, y el promovente eligió un juzgado del fuero local con jurisdicción en dicha demarcación territorial. Es evidente que la juez segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado tiene plena competencia para conocer del juicio instado. Por lo tanto, se propone declarar improcedente con apoyo en las jurisprudencias primera J 17-2010 y primera J 5-2005 y demás criterios al caso aplicables. Muchas gracias, señoras magistradas. Gracias, señor magistrado. Habiéndose escuchado al proyecto, pregunto si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Señora magistrada. No por mi parte. Gracias, señora magistrada. También coincido con lo expuesto en el sentido de que ha sido suficientemente analizado. Entonces, pido al señor secretario que se sirva a tomar el sentido de la votación. En cumplimiento del listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado oponente. Señora magistrada primera, Ingrid Prado Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Vamos a repetir para que se quede la grabación. En cumplimiento del listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado oponente. Señora magistrada primera, Ingrid Prado A favor Cárdenas. del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro Gama Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil, cuyo expediente de origen es el número 175/2021. A continuación, someto a su consideración el TOCA 257-2022, derivado del juicio ejecutivo mercantil 121-2022, en el que la demandada también expresó excepción de incompetencia al contestar el controvertido, alegando que en los documentos base de la acción no se establece la jurisdicción de los tribunales que deben conocer para el caso de controversia, que ello contraviene el principio de equidad procesal y que en todo caso, aun y cuando en los documentos existe la manifestación desde la ciudad de Mérida, el asunto es esencialmente de materia federal, por lo que corresponde, en su opinión, a los tribunales federales conocer del mismo. En este caso, señoras magistradas, salvo su mejor opinión, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada, ya que, aun cuando el documento base de la acción es un título de crédito que se rige por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, empero la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente, al tratarse de una controversia entre
particulares meramente, según lo que resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2019, en cuanto analizó los artículos 104, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que reconoce tal jurisdicción, es decir, que en principio sí corresponde a los tribunales federales conocer los asuntos de carácter civil regidos por una legislación federal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos entre particulares, corresponderá u operará la jurisdicción concurrente, es decir, que puede conocer un tribunal federal o un juzgado del orden local, como es el caso. Aunado a lo anterior, en los propios títulos de crédito se combinó como lugar de pago esta ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora acudió a los tribunales competentes con domicilio en esta propia ciudad a entablar su demanda, sin que se hayan ofrecido pruebas que apoyen la excepción o que hagan variar el criterio al respecto. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada, apoyándose en la jurisprudencia 17-2010 de la primera sala y demás criterios relativos al respecto. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias, señor magistrado. Pregunto si existe algún comentario u observación al contenido de la propuesta realizada por el señor magistrado ponente o si está suficientemente analizado. Suficientemente analizada y aptitud de votar. De la misma manera, coincido, señora magistrada, por lo tanto, procedo a solicitar al señor secretario, se sirve a solicitar a este tribunal el sentido de la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Con el sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal declara por unanimidad de votos declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en autos del juicio ejecutivo mercantil con número 121/2022. Procedo, señores magistrados, a dar cuenta de las propuestas de resolución de los TOCAS cuya relación a cargo de la ponencia de la que soy titular ha realizado el señor secretario. En primer término, el TOCA marcado con el número 247/2022. Relativo al recurso de apelación, en el cual señalo que este recurso de apelación deriva de un juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos con número de expediente 142/2021, promovido por diversa persona física en contra de las partes del expediente 959/2018, en el que el juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en proveído de fecha 15 de julio de 2022, dictado en el juicio de tercería de referencia, negó la admisión de los incidentes de caducidad y de nulidad de actuaciones promovidos ambos por la demandada ejecutada. La parte apelante apoderada de la demandada ejecutada señaló básicamente como motivos de inconformidad lo siguiente. Respecto de la inadmisión del incidente de caducidad, precisó: la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1076 del Código de Comercio y los principios fundamentales del derecho de su poder dante, al negar el incidente sin haber estudiado los motivos en los cuales se basa la caducidad. Y en lo concerniente
concerniente a la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, señala la apelante, la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1072 del Código de Comercio y los principios fundamentales del derecho de su poder dante al negar de plano el estudio del incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, en el proyecto que se somete a consideración, se analiza primeramente las manifestaciones vertidas por la impetrante en relación a la inadmisión del incidente de nulidad de notificaciones por ella promovido por parte del ACO. Y se señala que tales motivos de desacuerdo aducidos por la recurrente resultan inatendibles, pues si bien la oponente señala que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, 1072 del Código de Comercio y los principios fundamentales del derecho de su poder dante, al negársele de plano el estudio del incidente de nulidad de actuaciones a que se refiere, no indica cómo esa negativa de la autoridad infringe tales preceptos que invoca, ni cómo se vulneran en su perjuicio los principios fundamentales que aduce con la emisión de dicho acuerdo. Asimismo, en el proyecto se puntualiza que la recurrente, después de transcribir la parte conducente del auto de fecha 15 de julio de 2022 que impugna, concerniente a la negativa de la autoridad de admitir el incidente de nulidad en comento, manifestó que el exhorto fue indebidamente diligenciado, refiriéndose al exhorto 28/2022, derivado a su vez del exhorto 49/2022, ordenado en auto de fecha 10 de noviembre de 2021, dictado en el expediente 142/2021 del que deriva este toca y en el que se concedió 20 días hábiles para su diligenciación, que no obstante el exhorto se encontraba vencido, el juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado lo diligenció indebidamente con 5 meses de posterioridad a su ordenamiento, que los actos que acontecieron culminaron en la más grave ilegalidad procesal, que no son vicios, que dañó el debido proceso de forma irreparable e invocó al respecto diversa tesis aislada de rubro emplazamiento irregular, una de las violaciones procesales de mayor magnitud y de carácter más grave, que también citó y transcribió la impetrante al artículo 1072 del Código de Comercio y que después de hacer un análisis del auto en el que se ordenó la remisión del exhorto antes referido, a la luz de dicho numeral, refirió que toda acción originada del exhorto ordenado en el auto de fecha 10 de noviembre de 2021, así como cualquier acto judicial efectuado posterior a los términos que plasmó, es de carácter ilegal, vulnerante al derecho y en contra de las leyes aplicables al caso en concreto, toda vez que se encontraba totalmente caducado. De igual forma, mencionó la quejosa que era necesario señalar que la notificación del emplazamiento es el acto procedimental por el cual las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio con los derechos de audiencia y debido proceso, salvaguardados en los artículos 14 y 16 constitucionales, que si la ley procesal estipula las formalidades de los emplazamientos por medio de exhorto y las diligencias de los mismos, a fin de no violar los derechos de audiencia, debido proceso y certeza jurídica, es obligatorio aplicar los criterios establecidos en las leyes de forma literal, en mérito de la ponderación del primer acto judicial que representa la notificación de emplazamiento a juicio. Y por último, manifestó la recurrente que la mera fundamentación de que al haberse contestado subsana todos los vicios que pudiesen existir en el momento del emplazamiento, que no era aplicable al caso, que los vicios son errores cometidos en el momento de la diligencia de emplazamiento, que la diligencia que se efectúa por medio de exhorto no es un error, es una ilegalidad procesal, refiriéndose con ello a que el exhorto que se diligenció había culminado y que un exhorto sin efectos legales y un juez sin capacidad legal resultan en un emplazamiento carente de toda legalidad, que los actos reclamados no son vicios, que son acciones en contra de todo derecho. Una vez reseñado lo anterior, en el proyecto se señala que las manifestaciones que realiza la recurrente son argumentativas del incidente que promovió y que pretendía se le admitiese, pero que no atacan las consideraciones que realizó el ACO para negar la admisión de dicho incidente, en relación con las cuales únicamente arguyó que lo relativo a los vicios con lo que se fundamentó el auto combatido no era aplicable al caso, que los vicios son errores cometidos en el momento de la diligencia de emplazamiento, que la diligencia que se efectúa por medio de exhorto no es un error, es una ilegalidad procesal, refiriéndose con ello a que el exhorto que se diligenció había culminado
y que un exhorto sin efectos legales y un juez sin capacidad legal resultan en un emplazamiento carente de toda legalidad. Sin embargo, se insiste, la citada recurrente no señala cómo dicha parte que impugna le genera un agravio, entendido de acuerdo con la definición contenida en el Diccionario de Derecho de los tratadistas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, como lesión, daño, perjuicio, ocasionada por una resolución judicial o administrativa, por la aplicación indebida de un precepto legal o por falta de aplicación del que debió regir el caso, susceptible de fundar una impugnación contra la misma. En tal virtud, al no haber un mínimo razonamiento de cómo la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones con respecto a la notificación del emplazamiento vulnera la esfera jurídica de dicha demandada, se estableció que no era posible resolver si el acto reclamado es o no ilegal, ya que el análisis se debe hacer a partir de lo expresado en los conceptos de violación y que en el caso en cuestión, como se ha dicho, se refieren a cuestiones de fondo del incidente, no a su desechamiento, por lo que los agravios resultan inatendibles. Sustentándose este criterio en las tesis sostenidas y que se estiman aplicables por analogía de razón con los rubros siguientes. La primera, con el número de registro digital 201315 del siguiente rubro. Agravios inatendibles son aquellos que se refieren a cuestiones de fondo del recurso cuando el acto reclamado se hace consistir en el desechamiento del mismo. Por lo que, como consecuencia de lo anterior, es que se determinó que la parte combatida, analizada, relativa a la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones en cita, debía prevalecer, máxime que de tal determinación en pugna no se advertía una violación manifiesta de la ley que dejase sin defensa a la impetrante, ni que se le causa agravio alguno con motivo de la inadmisión del incidente en comento, ya que la demandada impugnante fue emplazada al juicio del que deriva este toca y el emplazamiento cuya nulidad pretende cumplió con su cometido, que es el de hacer saber a la persona buscada, en este caso la recurrente, el inicio o trámite del juicio seguido en su contra, a fin de que ésta estuviera en posibilidad de ejercer eficazmente su defensa, lo que se asevera, pues la demandada compareció en ejercicio de su derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional en los autos del juicio del que deriva este toca, contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra o poniendo las excepciones a su alcance y ofreciendo las pruebas que considera acreditarán su defensa, por lo que con la emisión de dicho acuerdo no se transgrede derecho alguno en perjuicio del impugnante. Y por lo que atañe al punto de disenso relativo a la inadmisión del incidente de caducidad que promovió la misma quejosa por conducto de su apoderada, en el cual invocó la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales y 1076 del Código de Comercio y los principios fundamentales del derecho de su apoderante al negar la autoridad del incidente, sin haber estudiado los motivos en los cuales se basa la caducidad, se determinó que resultaba fundado pero inoperante. Al respecto de dicho agravio, se señaló en primer término que para la declaratoria de caducidad no es menester la promoción de incidente alguno, que dicha figura jurídica, la caducidad, opera de pleno derecho, por lo que si el juzgador la advierte, la decreta sin más trámite. Claro está, sin perjuicio de las partes para solicitar el dictado correspondiente en caso de inacción del órgano jurisdiccional. En ese sentido, según se desprende de lo estatuido en el párrafo segundo del artículo 1076 del Código de Comercio aplicable al caso, que establece: artículo 1076. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, por lo cual es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes. Tal declaración podrá ser de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias. Inciso A, que haya transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada. Y, inciso B, que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. También se cita como apoyo a dicho criterio
lo sostenido por la primera sala del más alto tribunal en la jurisprudencia por contradicción con el número de registro digital 2025-558, con el rubro caducidad de la instancia, la falta de provisión legal de un requerimiento previo a su declaración para que las partes impulsen el procedimiento es acorde con la naturaleza de la institución y con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Una vez precisado lo anterior, en el proyecto se señala que se resuelve que si bien es cierto, el ACUO, al dar respuesta en el auto combatido a la solicitud de caducidad invocada por la recurrente, no atendió los motivos en que ésta sustentó su petición, consistentes en que la caducidad que se reclama inicia su conteo a partir del último auto debidamente ejecutado de fecha 11 de marzo de 2021, que el auto de fecha 10 de noviembre de 2021 no fue debidamente perfeccionado y que por lo tanto no interrumpía el término procesal de caducidad, que no se efectuó la notificación y emplazamiento conforme a los términos legales aplicables, que por falta de interés de la demandante al no tramitar en tiempo y forma el exhorto ordenado en auto de fecha 10 de noviembre de 2021, se tiene por no perfeccionado el impulso procesal y que por lo tanto, a partir del auto debidamente ejecutado, que es del 11 de marzo de 2021, y el último memorial presentado por la parte actora el día 4 de febrero de 2022, ha transcurrido en demasía el término de 120 días estipulado en el artículo 1076 del Código de Comercio, que al no haber sido debidamente perfeccionado el impulso procesal, se deberá tener por no efectuado. Cierto es también que dicho agravio resulta ineficaz para revertir el acuerdo en cita en el sentido pretendido por la quejosa, ya que por una parte, de la copia certificada de las constancias del juicio de origen que integran el TOCA, nos advierte que hubiere habido inacción en dicho asunto por el término que prevé la ley para que se actualice la caducidad de la instancia y por otra, lo manifestado por la hoy apelante en el sentido de que el conteo de la caducidad debe realizarse a partir del auto de data 11 de marzo de 2021 resulta infundado. Así, en el proyecto, partiendo de lo dispuesto en el numeral 1076 del Código de Comercio que sanciona la caducidad, se reiteró que para que ésta se actualice es menester que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada y que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Por lo que, siendo el caso que la última resolución judicial dictada, que dio impulso al procedimiento de origen, previa a la contestación de la demanda en la que la hoy recurrente instó la caducidad, fue precisamente el auto de fecha 18 de marzo de 2022, en el que el juez de primera instancia ordenó remitir los autos a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, a fin de que el actuario en turno notificara a la demandada ejecutante dicho acuerdo y el de inicio, y desde el día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de dicho proveído, que fue publicado en el ejemplar número 34.730 del Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 24 de marzo de 2022, esto es, a partir del día 28 de marzo de 2022, y hasta el día 2 de mayo de 2022, día anterior a aquel en que el tercerista presentó un nuevo escrito solicitando la remisión de oficios de búsqueda del domicilio de la citada demandada ejecutante a diversas autoridades, escrito que también se considera impulsor del procedimiento, transcurrieron únicamente 24 días hábiles. Se coligió que no se configura en dicho asunto la mencionada figura jurídica tal como determinó el ACUO, sin que el conteo de la caducidad se realizara como señala la oponente a partir del auto de inicio de data 11 de marzo de 2021 y hasta el 4 de febrero de 2022, fecha de presentación de diverso memorial por parte del tercerista, en el que solicitó la remisión de oficios de búsqueda del domicilio de la demandada ejecutante a diversas autoridades, pues entre ambas fechas medió diverso curso presentado ante la Oficialía de Partes Común,
a los juzgados civiles, mercantiles y de lo familiar del primer Departamento Judicial del Estado del 15 de septiembre de 2021, suscrito también por el tercerista con el que compareció en los autos del juicio de referencia, señalando el nuevo domicilio de la demandada hoy recurrente y solicitando al efecto la notificación de dicha demandada mediante exhorto, petición con la que demostró su interés en la prosecución del juicio y que tiene el efecto interruptor que se requiere para que no se actualice la caducidad de la instancia. Asimismo, se precisa en el proyecto que el hecho que alega la impetrante de que el exhorto antes mencionado no fue tramitado en tiempo y forma no tiene el alcance de quitarle al mencionado escrito en el que se instó su expedición ni al acuerdo que le recayó de fecha 10 de noviembre de 2021 su calidad de impulsores del procedimiento, pues esa circunstancia no está prevista en el artículo 1076 del Código de Comercio que regula la caducidad, ni en algún otro precepto legal, a más que en el caso de que se trata, el exhorto in commento fue cumplimentado, y aún en el supuesto de que ya hubiere caducado para cuando se diligenció esa situación, tampoco hubiese revertido dicha calidad interruptora que se le atribuye al mencionado auto de fecha 10 de noviembre de 2021, sino que únicamente hubiera tenido como consecuencia precisamente la declaratoria de caducidad del exhorto, mas no la inexistencia del auto que ordenó su expedición y que, se insiste, es un auto que interrumpió el término para que opere la caducidad de la instancia al atender una petición realizada oportunamente por las partes, procurando la continuación del procedimiento y que en el caso concreto fue diligenciado. En el proyecto se invoca como apoyo al criterio que se sostiene el criterio sostenido por el primer tribunal colegiado de materia civil del segundo circuito, aplicable por analogía de razón, con el rubro caducidad de la instancia. El auto que acuerda la expedición del exhorto posterior al en que se ordena interrumpe el término de la legislación del Estado de México. También se citan diversas tesis por analogía de razón, la primera con número de registro digital 164156, con el rubro caducidad de la instancia en materia mercantil, no se considera como término de inactividad para la declaratoria respectiva el transcurrido con motivo de una nulidad de actuaciones. La tesis con número de registro digital 165876 también se aplica por analogía de razón con el siguiente rubro: caducidad de la instancia en materia mercantil. El plazo para que opere no debe retrotraerse a la fecha en que surta efectos la notificación de la última resolución, si con motivo de un amparo se declara nulo cierto periodo del procedimiento de origen. Y por ello se afirmó que la actuación del juez natural al realizar el cómputo de la caducidad a partir del auto dictado el 18 de marzo de 2022 resultaba ajustada a derecho, dado que dicho acuerdo fue la última resolución judicial dictada que dio impulso al procedimiento de origen, aunado a que las actuaciones que le precedieron a aquella son interruptoras de la caducidad y entre estas tampoco corrió el término para que se actualizase dicha figura jurídica. Así, en el proyecto se realiza el cómputo de los días que transcurrieron desde el día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del auto de inicio de fecha 11 de marzo de 2021 y hasta el 14 de septiembre de 2021, un día antes de la fecha en la cual el tercerista presentó escrito donde solicitó se girara exhorto para notificar a la demandada del auto de inicio de la tercería y con el que interrumpió el plazo perentorio, que fueron 114 días hábiles, señalándose que no actualizan el supuesto a que se contrae el artículo 1076 del Código de Comercio en cita y se pormenoriza en el proyecto cómo se efectúa el cómputo respectivo. Posteriormente, se contabilizan los días que corrieron desde el 17 de noviembre de 2021, que es el día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del auto de fecha 10 de noviembre de 2021
en el que se acordó la petición de exhorto solicitada por el tercerista en su memorial de fecha de presentación del 15 de septiembre de 2021, a partir del cual empezó de nueva cuenta el cómputo de la caducidad y hasta el 3 de febrero de 2022, día anterior a aquel en que el tercerista presentó escrito donde solicitó se enviaran oficios de búsqueda a fin de encontrar el domicilio donde pudiera ser emplazada la demandada ejecutante, que es el último escrito que se considera impulsor del procedimiento presentado antes de la petición de caducidad, precisándose que únicamente transcurrieron 45 días y de igual forma se especificó cómo se efectuó el cómputo. Con base en ello, se reitera en el proyecto que la negativa de caducidad determinada por el ACO en el auto combativo resultaba apegada a la ley, siendo procedente su cómputo desde el auto de fecha 18 de marzo de 2022, en los términos que ahí se precisan, que fue el último acuerdo dictado en dicho asunto que dio impulso al procedimiento de origen. Y respecto a las tesis que invocó la demandada para sustentar su petición de caducidad, con rubros: caducidad de la instancia. Para evitar que opere e impulsar el procedimiento, el interesado debe solicitar al juez que ordene el emplazamiento o gire oficio a la autoridad exhortada para llevarlo a cabo. Legislación del Estado de Puebla. Y las siguientes con rubros: proceso mercantil, carácter dispositivo del y caducidad de la instancia. Para evitar que opere e impulsar el procedimiento, el interesado debe solicitar al juez que ordene el emplazamiento o gire oficio a la autoridad exhortada para llevarlo a cabo. Legislación del Estado de Puebla. Se determina que nada contradicen lo que se resuelve en el fallo ni orientan a este cuerpo colegiado para resolver en un sentido diferente al que se ha razonado, pues se refieren al impulso procesal que deben realizar las partes con el objeto de continuar con la tramitación del juicio, solicitar la expedición del exhorto para que se lleve a cabo y se evite que opere la caducidad, supuestos que no se actualizan en el caso de que se trata, en que no solo se solicitó la expedición del exhorto, como se advierte en el auto de fecha 10 de noviembre de 2021, en el que fue acordada y con lo que se interrumpió en su momento el término de la caducidad, sino que también se llevó a efecto su diligenciación, por lo que no resultan aplicables en el sentido pretendido por la recurrente. Y es por todo lo razonado que se propone determinar que el agravio aducido en relación con la caducidad resulta fundado pero inoperante. Fundado, pues la autoridad de primer grado, al dar respuesta a la petición de caducidad realizada por la impetrante, ciertamente no analizó los motivos en que ésta sustentó su pedimento, pero una vez atendida dicha omisión, al reasumirse jurisdicción con motivo de la apelación y previo análisis de las manifestaciones en que la demandada apelante respaldó su petición de caducidad, las mismas son infundadas para decretar la caducidad, atento los motivos que se encuentran plasmados en el proyecto que se analiza, por lo que el agravio resultó inoperante al no ser suficiente para cambiar el sentido del acuerdo de manera favorable a las pretensiones de la quejosa, citándose también la tesis con número de registro 224336 con el rubro agravios fundados pero inoperantes en la apelación. Y es por eso, señores magistrados, que se propone declarar inatendibles y fundados pero inoperantes los agravios formulados y como consecuencia se propone confirmar el auto de fecha 15 de julio de 2022. Señores magistrados, sería la propuesta de resolución respecto al TOCA 247. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado o si se estima suficientemente analizado. Señora magistrada. Gracias, magistrada presidenta. En mi caso lo considero suficientemente analizado y me encuentro en condiciones de votar. Señor magistrado. En los mismos términos. En consecuencia, le pido al señor secretario tome el sentido de la votación.
Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Procaranas. A favor del sentido propuesto para resolver. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz A Ramírez. favor del sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Ese tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado para resolver el recurso de apelación en el TOCA número 247, diagonal 2022. Y en consecuencia declara inatendibles y fundados pero inoperantes los agravios invocados por la apelante por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas, comprendiendo asuntos judiciales para la administración de bienes y para actos de dominio limitado. En consecuencia, se confirma el auto de fecha 15 de julio de 2022 en las partes que fue impugnado relativas a la inadmisión del incidente de caducidad de la instancia y del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la recurrente, que fuera dictado por el juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente número 142, diagonal 2021, relativo al juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos, promovido en contra de las partes del expediente 959, diagonal 2018, relativo a un juicio ejecutivo mercantil. A continuación, señores magistrados, pongo a consideración el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 259, diagonal 2022. El asunto que nos ocupa deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 336 que cursa ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por diversa persona física por conducto de su endosatario en procuración, en el que el demandado, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El demandado sustenta su defensa por una parte en que la legislación mercantil es de carácter federal, que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, por lo que es competente para conocer de la controversia a un juzgado de distrito con jurisdicción en el estado de Yucatán, y por otra parte señala que el pagaré debe ser considerado como un accesorio al derivar de un crédito personal mutuo que es de naturaleza civil, por lo que se surte en todo caso la competencia a favor de un juez civil por la materia del contrato de origen. Por razón de método, se analiza en primer término el punto referente a la incompetencia por razón de la materia, en torno a la cual, como se ha señalado, el excepcionista adujo que el pagaré debe ser considerado como un accesorio al derivar de un crédito personal mutuo que es de naturaleza civil, por lo que se surte en todo caso la competencia a favor de un juez civil. A este respecto, se señala que la competencia por materia es una cuestión que se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales que la regulan, que por razón de la materia se permite determinar cuándo un litigio debe ser del conocimiento de los tribunales administrativos, fiscales, agrarios, laborales, civiles o penales, con la finalidad de lograr la mejor impartición de justicia. Y en tal sentido, en el caso que nos ocupa, en el que la prestación que se reclama es el importe establecido en el documento que se exhibe como base de la acción, más sus accesorios, y que dicho documento que sirve de sustento al juicio natural se trata de un pagaré identificado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo 1, el cual se rige por ordenamientos mercantiles como son el Código de Comercio y la citada Ley Especial
es que se colige que la controversia que se suscita al respecto se torna de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en los numerales 1, 4, 75, fracción vigésima, 1063 y 1391 del Código de Comercio y 1 y 5 de la invocada ley, por lo que el conocimiento de dicho asunto debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. Sin que nada obste para arribar a tal criterio, lo que manifiesta el excepcionista de que el pagaré deriva de un crédito personal mutuo que es de naturaleza civil, pues en el supuesto sin conceder, así fuere, no debe perderse de vista que la acción promovida en el juicio de origen es la acción cambiaria directa a través de la cual se hace valer el derecho literal contenido en el documento que le sirve de sustento, misma que se funda única y exclusivamente en la emisión y en su caso transmisión del título de crédito y en su falta de pago por parte de la persona contra quien se dirige la demanda y a quien se le atribuye ese compromiso, no la causal mediante la cual el acreedor, para obtener el pago del adeudo consignado en el título de crédito que presenta para cobro, debe acreditar el negocio jurídico que dio lugar a la emisión de ese documento, misma que debe ejercitarse en la vía que corresponda, atendiendo las particularidades del caso. Que dicho título de crédito que sirve de base al juicio de orígenes de naturaleza mercantil y que el mismo se encuentra regulado por leyes mercantiles, aunado al hecho de que el excepcionista no ofreció prueba alguna con la que acreditase ese hecho constitutivo de su defensa, ni se desprende dicha circunstancia del pagaré basal que obra en estos autos en calidad de copia fotostática certificada, y es por ello que la excepción de incompetencia en razón de la materia sustentada en tal hecho que arguye resulta improcedente. También se atiende diversa jurisprudencia que invocó el oponente con la que pretendió sustentar ese hecho constitutivo de su defensa con rubro acción causal. La vía para ejercerla depende de la naturaleza de la relación jurídica subyacente que haya dado lugar a la emisión del título de crédito, en relación con la cual se determina que no resulta orientadora para determinar la incompetencia de la autoridad de origen por razón de materia, pues insiste en que en el juicio del que deriva el TOCA no se promueve la acción causal a que se refiere dicho criterio, en la que la materia de pruebas se centra en la demostración de los hechos orientados a revelar el negocio jurídico subyacente que dio origen a la emisión del pagaré, sino la acción cambiaria directa sustentada en el título mismo. Después de ello, se precisa qué es el pagaré base de la acción, el que conforme a su contenido fija la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito que se incorporó en él, no la relación jurídica que en su caso le hubiere dado origen. Criterio que se robustece con la tesis con número de registro 20-20870 con el rubro sumisión expresa en el juicio ejecutivo mercantil. Debe fijarse en función al contenido del título de crédito y no al contrato relativo que le dio origen. Y siendo que de la literalidad del pagaré basal, que en calidad de copia fotostática certificada obra en los autos del TOCA, se advierte que el excepcionista signante de dicho título se comprometió a pagar la cantidad que en el mismo consigna y demás prestaciones que en la citada cambial se indican, cito textual, en Mérida, Yucatán. Tal circunstancia, fin de la cita, tal circunstancia actualiza el supuesto que establece el artículo 1104 del Código de Comercio, su fracción segunda, que dice, artículo 1104, salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente en el orden siguiente, fracción segunda, el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Dado que existe señalado en el pagaré basal un lugar específico para el cumplimiento de la obligación contenida en el mismo, siendo este la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que resulta innegable que es un juez mercantil con jurisdicción en esta ciudad al que le corresponde el conocimiento del negocio. En relación con el otro hecho en que sustenta el oponente la excepción a estudio, que se refiere al fuero de la autoridad que debe conocer del asunto, se hace ver que si bien es cierto que, como señala el excepcionista,
las leyes mercantiles, como lo es el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que rigen el juicio de origen, son de índole federal, no por ello el conocimiento del negocio corresponde ineludiblemente a una autoridad de ese mismo fuero, pues el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción segunda, y no en el párrafo 1A, que refiere al excepcionista, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que, siendo el caso que en dicho asunto solo se afectan intereses particulares, lo que se afirma, ya que las partes del juicio son particulares y no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, se concluye que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común, a elección del actor. Y en tales circunstancias, tomando en consideración que en dicho asunto solo se afectan intereses particulares, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surta a favor de un juez que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata, por conducto de su endosatario procuración, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la oficialidad de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y de lo familiar del primer departamento judicial, y que la citada oficialidad de partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-110331-03 de fecha 31 de marzo del año 2012, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto, y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Citándose también en el proyecto como apoyo la jurisprudencia con número de registro 196590, aplicable por analogía con el rubro siguiente: competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan, tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. Por lo tanto, señores magistrados, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada. Atento al proyecto presentado, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación. En mi caso, ningún comentario ni observación, y me considero con ya la aptitud de votar por el proyecto. Gracias, señor magistrado. Ningún comentario adicional. Gracias. En consecuencia, le pido al señor secretario si se va a solicitar ese tribunal el sentido de la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Progranas.
A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Con el sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informa el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado correspondiente al TOCA 259/2022 y determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 336/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del hoy excepcionista. A continuación, pongo a consideración la propuesta para resolver el TOCA número 263/2022. El presente asunto deriva de un juicio mercantil radicado bajo el número 447/2021 en el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada, al contestar el controvertido, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. La excepcionista sostiene que, siendo el pagaré exhibido un documento regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, norma de carácter federal, es una autoridad judicial federal a quien corresponde conocer de las controversias que se susciten. En el caso concreto que nos ocupa, tenemos que el juicio del cual dimana este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden, por un lado, como parte actora, una persona moral, por conducto de su endosatario en procuración, y por el otro, la parte demandada, sin que ninguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los propios, de donde se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares. En el proyecto se propone declarar improcedente dicha excepción de incompetencia en virtud de que la aseveración realizada resulte infundada, ya que si bien el pagaré generador de la demanda de origen es un documento regido por leyes federales como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, sin embargo, la jurisdicción para conocer los asuntos derivados de tales documentos es de naturaleza concurrente por disposición del precepto 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que pueden conocer de ellos a elección del actor los tribunales locales o federales. A su vez, el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio establece que sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Asimismo, con el pagaré generador de la demanda, de cuya lectura consta que el excepcionista designó como lugar de pago Mérida, Yucatán, por tanto, se acreditó que la aludida impetrante estableció dicha ciudad como lugar de cumplimiento de la obligación contenida en dicho título de crédito, aunado que el promovente eligió un juzgado del fuero local como jurisdicción en dicha demarcación territorial. En consecuencia, la juez cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado tiene plena competencia para conocer del juicio instado, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Cuarto Mercantil de este Departamento Judicial para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán,
según el Acuerdo General número X07-110331-03, de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Y en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo, se advierte en lo que aquí interesa que la cabecera del primer departamento judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende a los municipios de Mérida, Junucumá y Ucú, así como que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado tienen jurisdicción en los indicados municipios y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción, de lo que se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Se cita como apoyo la jurisprudencia con número de registro 164576 con rubro jurisdicción concurrente si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección. También se cita la tesis de carácter jurisprudencial con número de registro 199507 con el rubro siguiente: competencia en un juicio ordinario mercantil, corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato. Por lo tanto, señores magistrados, se propone en el presente caso declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Pregunto si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. No, en mi caso lo considero suficientemente analizado. Ningún comentario. Gracias. Señor secretario, proceda a tomar la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Piro Carenas. A favor del sentido propuesto para resolver. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Con el proyecto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaño. A favor del proyecto presentado. Señora magistrada presidenta, informe el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Ese tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado para resolver el TOCA 263/2022. En consecuencia, declara improcedente la excepción de incompetencia por el declinatorio de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 477/2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra de la citada excepcionista. Finalmente, señores magistrados, pongo a consideración el proyecto para resolver el TOCA marcado con el número 270/2022. El presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil registrado bajo el número 534/2019, promovido ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por una sociedad mercantil por conducto de sus apoderados legales en contra de una diversa persona moral y de los hoy excepcionistas, en el que 3 de los demandados, al contestar la demanda instaurada en su contra, opusieron en sus respectivos escritos la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción,
Los excepcionistas sustentan su defensa en el hecho de que al tratarse de un título de crédito, refiriéndose al documento basal, que se encuentra regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, la autoridad competente para resolver el conflicto es un juez de distrito. En el proyecto, primeramente se precisa que el juicio del que dimana el TOCA se sustenta en un contrato de crédito refaccionario con garantía hipotecaria y prendaria, celebrado entre las partes en dicho asunto, no en un título de crédito, contrato que debidamente adminiculado al estado de cuenta certificado expedido en relación con el mismo por contador público facultado por la sociedad financiera actora, constituye título ejecutivo en términos de lo dispuesto por el artículo 87F de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito en concatenación con el artículo 1391, fracción octava del Código de Comercio. Después se razona que si bien dicho documento que sirve de sustento al juicio de origen es regulado por leyes federales, como lo son el Código de Comercio y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, sin embargo, no por ello el conocimiento del negocio corresponde ineludiblemente a un juez federal, como aluden los excepcionistas, pues no debe perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, también contempla que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que siendo el caso que en dicho asunto solo se afectan intereses particulares, lo que se afirma ya que las partes del juicio son particulares y no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, se concluye que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Por otra parte, se señala que de conformidad con las reglas de competencia que rigen en materia mercantil, contenidas en los artículos 1092, 1093 y 1104 del Código de Comercio, se obtiene que por regla general es juez competente para conocer de un litigio aquel ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, que para que se configure la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sea únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o los del lugar de ubicación de la cosa, y que cuando no exista dicha sumisión expresa o la tácita que se contrae el artículo 1094 del Código de Comercio, debe atenderse al orden establecido en el artículo 1104 del mismo ordenamiento legal. Asimismo, se indica que en el caso en cuestión, atendiendo el orden de preferencia que establece la ley para la determinación de la competencia, se actualiza el supuesto establecido en el invocado artículo 1093 en concatenación con el 1092 del Código, ambos del Código de Comercio, pues como aparece de las constancias procesales que en copia certificada se tienen a la vista, se trata de un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un contrato de crédito refaccionario con garantía hipotecaria y prendaria, mismo documento del que se advierte que en su cláusula 28ª los suscriptores se sometieron a los jueces y tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, del municipio de Comalcalco, Tabasco, o de la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, a elección de, cito textual, la parte acreditante, fin de la cita, y renunciaron expresamente a cualquiera otra que pudiera corresponderles en razón del fuero de su domicilio presente o futuro. Esto es, en el documento basal existe un sometimiento expreso de los contratantes, entre estos los excepcionistas, a los jueces y tribunales antes mencionados, a elección de la parte actora, y además la renuncia de las partes a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón del fuero de su domicilio presente o futuro. También se hace mención que en mérito de dicho sometimiento expreso no se acude al orden que señala el artículo 1104 de la referida legislación mercantil para determinar la competencia,
que únicamente se atiende cuando no existe sometimiento expreso. Y atendiendo dicho sometimiento expreso convenido en el contrato basal, se determina que resulta inconcluso que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor de un juez de la ciudad de Mérida, Yucatán, del municipio de Comalcalco, Tabasco, o de la ciudad de Villahermosa, Centro, a elección de la parte actora, que son los tribunales a los cuales se sometió expresamente la demandada, y que siendo el caso que el actor del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el TOCA, en ejercicio del derecho que le confieren los numerales 1093 del Código de Comercio y el ya invocado 104 constitucional, fracción segunda, para elegir en el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el tribunal competente entre cualquiera de ellas, y para elegir el fuero del tribunal que conocerá del asunto, en aquellas controversias del orden mercantil en el que solo se afecten intereses particulares respectivamente, eligió un juez con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y del fuero común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta patente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la oficialidad de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y de lo familiar del primer departamento judicial del Estado, y que la mencionada oficialía, en cumplimiento de lo que establecen los numerales 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo que determina el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que se aplica supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según determina el Acuerdo General número EX07 110331-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establece que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucumá y Yucú, y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Es por ello que se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, que es a quien corresponde hacerlo en términos de los numerales antes precisados, con lo que se acata además el sometimiento expreso formulado en el documento basal y se corrobora la competencia de la juez de primera instancia para conocer del juicio ejecutivo mercantil de donde dimana el presente TOCA, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio, citándose como apoyo las diversas jurisprudencias con número de registro digital 196590 con el rubro siguiente: competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, y la marcada con el número de registro 199507 con el rubro competencia en un juicio ordinario mercantil, corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato. Siendo, señores magistrados, la propuesta de declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Habiéndose presentado el proyecto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación. Ningún comentario, considero que ya puede ir a votación. Gracias, señor Ningún magistrado. comentario. Gracias. En ese contexto, pido al señor secretario si se va a solicitar el sentido de la votación. Atento el listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas.
A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del proyecto. Señor magistrado tercero, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señor magistrado presidente, informa el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal, por unanimidad de votos, determina en el TOCA 270/2022 declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 534/2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una sociedad mercantil por conducto de sus apoderados legales en contra de una persona moral y de los ahora excepcionistas. Habiéndose agotado los asuntos listados en materia mercantil, a continuación se procederá al análisis de los asuntos en materia penal, por lo cual se hace la precisión que la denominación de esta sala será la de Sala Colegiada Penal y Mercantil, y pido al secretario se sirva dar cuenta del orden de los asuntos listados en dicha materia para resolver el día de hoy. Sí, magistrado. La ponencia primera, asuntos en materia penal, el TOCA 23/2022, y es la única. Gracias, señor secretario. A continuación, se concede el uso de la voz a la señora magistrada ponente, Ingrid Priego Cárdenas, para la exposición del proyecto correspondiente. Señora magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. En este asunto, que es el TOCA 23/2022, que corresponde a una apelación de una sentencia condenatoria de fecha 25 de marzo de 2019, la propuesta para resolver este asunto es el modificar la sentencia apelada en virtud de lo siguiente. Se consideró que las pruebas que obran en autos resultan suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico denominado cocaína en su presentación de crack, ya que en el momento de sus respectivas detenciones se les decomisó a los sentenciados sustancias enervantes cuya existencia consta en autos de la causa y que se acreditó esencialmente con la denuncia hecha en primer término por el segundo oficial Manuel Ortiz Paredes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso de Yucatán, y el segundo por el elemento Gabriel Hernández Castillo, también de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del propio municipio. Los testimonios de los agentes aprensores también adscritos a la referida corporación y demás constancias que obran en los autos, verificándose la veracidad de las circunstancias en torno a los acontecimientos delictivos. De igual forma, se tuvo por acreditada su plena responsabilidad, habiéndoseles hecho señalamiento directo en la denuncia de hechos, así como en los referidos atestos, sin existir prueba que desvirtúe dicha acusación. En este caso, se propone conservar las sanciones impuestas en la sentencia recurrida, por lo que se procedió a otorgar a los sentenciados la concesión de los beneficios sustitutivos de prisión en los términos establecidos por el juzgador. Se estima correcta la imposición de la multa en consideración al salario mínimo vigente en la época de los hechos, que es de 63,77 pesos, moneda nacional, pues los sentenciados de mérito se pronunciaron a un aproximado en relación a sus ingresos. Asimismo, la condena privativa de libertad que deberán compurgar los sentenciados será en el lugar que señale el juez de ejecución de sanciones a partir de que sean reingresados al Centro de Reinserción Social del Estado o bien se presenten a cumplirla, debiéndose descontar el tiempo que estuvieron privados de su libertad
hasta el momento en que les fue concedido el beneficio de su libertad provisional bajo caución con motivo del presente asunto. Sanción que podrá sustituirse total o parcialmente por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, desaplicándose lo relativo a la sustitución de la multa impuesta por días adicionales de reclusión vigente en la época de la comisión de los hechos a que se refiere el presente toca, por ser más favorable a los enjuiciados la reforma publicada en el Diario Oficial del Estado el día 2 de mayo de 2016. Por lo que respecta a los beneficios de trabajo a favor de la comunidad o semilibertad y tratamiento en libertad que también se le conceden, estos se aplicarán en los términos y condiciones que para el caso señala el artículo 69 en relación con el diverso 32 del Código Penal del Estado en vigor, quedando en aptitud de decidir cuál de dichos beneficios resulta más favorable a sus intereses en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 100 del citado Código Penal. En la sentencia impugnada se concedió a los sentenciados el beneficio de la remisión parcial de la pena, sujetándose el ACUO a lo que disponía el artículo 29 en relación al 112 de la norma penal aplicable al momento de dictar sentencia. No obstante, dado que en la actualidad tales dispositivos no han sido reformados, no resulta aplicable lo anterior, y atendiendo además que de acuerdo a las facultades y obligaciones marcadas en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y las competencias que establece el artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente, es a un juez de ejecución de sentencia en la materia al que corresponde, entre otras cosas, analizar y resolver sobre los supuestos de procedencia de los sustitutos y beneficios penales, así como de las condiciones de cumplimiento, por lo que se consideró reservar dichas facultades a su favor, para que una vez que adquiera estado la presente determinación de conformidad con las teorías de los derechos adquiridos y expectativas de un derecho y de los componentes de la norma, así como los principios de irretroactividad de la ley o de la aplicación de la ley más favorable, analice las normas en comento a las que en la fecha de la iniciación del procedimiento pudieron surgir a fin de determinar la vigencia de la norma aplicable o la que a su caso resulte a favor de los sentenciados de mérito. Esa es la propuesta que se hace para resolver este asunto que se toca 23/2022. En conclusión, se propone modificar la sentencia apelada con respecto a los datos ya expuestos. Pregunto si existe algún comentario u observación al contenido del proyecto presentado. Ningún comentario adicional. También considero que ha sido suficientemente expuesto. Por lo tanto, pido al señor secretario si sirva a tomar el sentido de la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Piedra Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del proyecto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaño. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informa el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. En consecuencia, determina modificar la sentencia pronunciada en fecha 25 de marzo de 2019, habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12:44, se declara cerrada la presente sesión.